Hola, es un gusto compartir contigo este mundo mundanal. Mi nombre es Axel Elías, co-creador de este proyecto audiovisual independiente que explora los vínculos entre investigación, creación artística y vida cotidiana. En el episodio de hoy hablamos sobre trabajo doméstico y de cuidados. A partir de la película Roma de Alfonso Cuarón, rastreamos algunas continuidades y rupturas en estas áreas desde el siglo XIX hasta el presente. El especialista de esta sesión es el historiador Francisco Javier Beltrán Abarca. Esperamos que disfruten de esta entrega. Será un gusto leer sus opiniones y preguntas en la sección de comentarios. Hola, es un gusto tenerles en esta entrega. En esta ocasión vamos a hablar con alguien que conocí desde la licenciatura. No hemos estado necesariamente en los mismos sitios, pero pues hemos continuado en la historia, ¿no? Francisco Javier Beltrán Abarca, que ha tenido un recorrido más hacia la historia del siglo XIX, yo más historia del siglo XX, y bueno, es maestro y doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, en donde actualmente realiza una estancia postdoctoral con el proyecto Economía y Política en el Mundo Laboral de los Trabajadores de la Ciudad de México de 1790 a 1855. Ha trabajado Historia del Trabajo y los Trabajadores, Historia Social de la Cultura Jurídica Mexicana durante el siglo XIX, y ha recibido distinciones como el premio al mejor artículo publicado en 2018 en la categoría de Historia Social, otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En 2012 recibió una mención honorífica en el Premio Luis González y González a la mejor tesis de licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, otorgado por el Colegio de Michoacán, y pues ha sido ponente en diferentes coloquios, encuentros y congresos a nivel nacional e internacional, así como beneficiario de una beca en 2017 por una estancia de investigación en el Max Planck Institute for European Legal History and Legal Theory en Frankfurt, Alemania. Entre sus publicaciones más recientes están Justicia Popular en la Ciudad de México durante la ocupación de los Estados Unidos, 1846 a 1848, y El camino hacia la despenalización del suicidio en la Ciudad de México, 1812 a 1872. Y pues bueno, ahora vamos a ahondar un poco más en la parte, otro de sus artículos, que es controlar la casa, ordenar la calle, inserción al mercado de trabajos y regulación de los sirvientes domésticos. Un poco trabajando, bueno, vamos a platicar justamente sobre eso, sobre el trabajo remunerado y el no remunerado entre trabajo doméstico y para eso quizá un punto de partida que no es del siglo XIX, pero pues puede ser como un punto de entrada de la película Roma, ¿no? Así de Cuarón, ¿no? Entonces, a ti cuando salió la película, de alguna manera ya estabas trabajando este artículo, ¿no? Entiendo. ¿Influenció en algo o estuvo, o sea, lo conectas con, de alguna manera? Ya sé que es un siglo de distancia, o más de un siglo de hecho. ¿Hiciste alguna conexión o no fue alguna conexión que hayas hecho en su momento? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Un gusto platicar contigo, Axel, de encontrarnos de nuevo después de que hemos hecho itinerarios Sí, diferentes, pero la vida del historiador nos junta en algún momento, ¿no? Afortunadamente ahora hay redes sociales, teléfonos, podemos comunicar. Y me da gusto justo estar pues platicando de este tema contigo. Vi la película así en el cine, aunque ya tenía un poco trabajando el tema, y llegué al tema de una manera muy casual. Alguna vez, hace ya cerca de 10 años, estudiando el tema de la justicia, me encontré a un hombre por ahí procesado de robo en el siglo XIX que decía que era sirviente doméstico. Y me pregunté, bueno, ¿qué significa ser sirviente doméstico en el siglo XIX? Me di una vuelta por las bibliotecas, las bases de datos digitales, y me di cuenta que se había escrito muy poco investigado sobre el servicio doméstico en la historia mexicana, quizá de América Latina, desde quizá la etapa colonial hasta el siglo XX, ¿no? Entonces creo que justo la película de Roma vino como a poner el acento en un tema que aunque mencionabas tú que no es del siglo XX, mejor dicho, del XIX, hay una continuidad histórica que sí vamos a hablar un poco, ¿no? En apariencia parece que el servicio doméstico y los de las trabajadoras que lo hacen no cambian en el tiempo. Sí y no. Hay estructuras que se permanecen desde hace siglos, pero otras cosas van cambiando. Entonces, cuando vi la película justo, eh, la vi como, digamos, como un espectador que va al cine y a ver un poco, ¿no? Cuenta creo que muchas cosas la película, pero justo leí en alguna red social que alguien decía, no, es que la película no tiene una historia, no cuentan.
yo creo que cuenta justamente historias que no habían sido contadas y que no es la del superhéroe o sobre la mujer que es rica o que sufre por amor, sino la mujer que se dedica al trabajo dentro de una casa, ¿no? Que en apariencia parece que no pasa nada, pero sí hay una historia detrás de estas personas, hombres y mujeres, que era necesario contar, ¿no? Quizá no nos gustará la manera, sí o no, la manera en la que Cuarón representó la historia, pero en sí la historia y el tema me parece que da para mucho potencial. Además, creo que también Cuarón no llegó desde cero al tema. Justo ha habido movimientos internacionales en América Latina y en México sobre la reivindicación del trabajo doméstico remunerado, ¿no? Hay un sindicato actualmente y Cuarón se acercó justamente a las mujeres de ese sindicato y bebió mucho de sus experiencias para contar esa historia, ¿no? Es decir, Cuarón tampoco partió desde cero. Creo que no partimos desde cero cuando contamos una historia, ¿no? Ujú. Ni Cuarón, ni yo, ni las siguientes personas que hablen sobre el tema. Entonces, bueno, lo vi justo y a mí la película me gustó, había cosas que no, pero sí me parece que justamente es la historia de una persona. Además, cambia un poco la narrativa que tenemos muchas veces. Pensar a quien se dedica a servicio doméstico es alguien que está escuchando los chismes y que es maloso que va a contar los chismes que escucha en la casa para hacerle mal al amo o al patrón. Y parece que es como su rol en las telenovelas, ¿no? O sí, no sé, el malo o la mala que sabe secretos de la familia y que va a utilizar esa información para hacerle daño a la familia, ¿no? Mm. En esta película de Roma en realidad es una historia mucho más, digamos, compleja. En apariencia parece que no, pero yo creo que sí. Justo qué significa ser trabajadora doméstica en los años 60, 70, pues me parece que tiene mucho justo de una decantación de los siglos XIX, XVIII, XVI, ¿no? Ujú. Es como, la historia sabemos que no hay cosas que desaparezcan de un día a otro de la nada, sino que hay estructuras que se van sedimentando y que van funcionando, van cambiando, reconfigurándose. Yo creo que justamente el trabajo del servicio doméstico, ligado quizá a otras categorías que utilizamos hoy en día como el trabajo de cuidados, está ahí muy presente y es un reto sobre todo para el siglo XX también pensarlo hacia el futuro. Mm. Sí, ahorita hablabas un poco de las similitudes y las diferencias, ¿no? Que notas en una película que es del siglo XXI representando algo del siglo XX y bueno, un poco tratando de rastrear estas rupturas, estas similitudes. ¿Qué notas dentro de tu investigación de diferencias, ¿no? O quizá de similitudes, por donde quieras empezar. Sí, podríamos hablar de muchas situaciones, pero quizá partir siempre pensar que justo los trabajadores que hacen el servicio doméstico están inmersos en una sociedad que va a cambiar. Y ergo tiene que cambiar esa forma de trabajo, ¿no? Quizá una de las cuestiones que ha ido cambiando es la tecnología. Mm. Sí, empecemos quizá por lo más evidente. Hoy en día tenemos refrigeradores, hornos de microondas, estufas de gas, incluso eléctricas, que eso facilitan en muchos sentidos el trabajo de reproducción o de cuidados. ¿Qué entendemos por el trabajo de reproducción? Justamente ese trabajo que hace que socialmente y a nivel individual también las personas, los seres humanos podamos reproducir, ¿no? Que está ahí invisibilizado y que justamente Marx no le prestó mucha atención. Marx hizo un gran trabajo al decir que justamente el trabajo es una de las piezas fundamentales para la reproducción del sistema capitalista. Pero se le fue en su visión del siglo XIX, el trabajo de reproducción. Él se dedicó Mm. a hablar del trabajo de producción, pero no el trabajo de reproducción. Y justamente quizá una de los aportes de la teoría feminista y de género ha sido eso, ¿no? Insertar la importancia del trabajo de reproducción, ¿no? Autoras como Federici o algunas otras italianas también en los años 60 y 70 justamente fueron las que empezaron a cuestionar a Marx y decir, ok, el trabajo de reproducción es importante, pero también el de reproducción por una razón muy sencilla, porque el trabajo de reproducción va a ser fundamental para el capitalismo en el sentido de que va a hacer posible la reproducción del obrero. Sin obreros, el capitalismo no puede funcionar. ¿Y en quién recae ese trabajo? Prácticamente en las mujeres. Entonces, a partir de ahí se han abierto muchas vetas de investigación muy interesantes y aún con la tecnología, regreso al punto de la tecnología, hoy en día se sabe por estadísticas, por encuestas, por experiencias, que la mujer sigue estando al frente del trabajo de cuidados o del trabajo doméstico remunerado
y no remunerado en los hogares, ¿no? Es decir, la tecnología vino a cambiar la manera como hacemos el trabajo doméstico y de reproducción, pero aún así no decantó en una mayor equidad o igualdad entre hombres y mujeres para hacerse responsables de ese trabajo. Quizás es una de las cosas más evidentes que haya ido cambiando. Y otra de las cosas que quizá no ha cambiado a lo largo de los siglos es la visión paternalista que tenemos del trabajo doméstico. El sirviente, la sirvienta, yo utilizo el término de manera consciente, justamente porque es una carga. Hoy en día hay una reivindicación para cambiar el término. Quien hace el trabajo doméstico de cuidado es remunerado. Hoy en día las luchas, justamente de la segunda mitad del siglo XX, se han intentado desvincular de este término histórico, sirviente, que es quien ofrece un servicio a trabajadoras o trabajadores del hogar, ¿no? Justamente para reivindicar y dar un giro lingüístico y de sentido. Pero utilizan en estos momentos el término sirviente o sirviente para dar esta carga histórica, en el sentido de que se han reproducido las estructuras paternalistas. Siempre vemos de manera histórica, por lo menos hasta el siglo XX, al sirviente o la sirvienta en una relación con el amo. También utilizo esa palabra porque así es la palabra histórica amo, después giró a patrón. Eh, una relación paternalista, es decir, el sirviente o la sirvienta, el trabajador que hace un trabajo de servicios de cuidado, no tiene voluntad propia. Yo soy como amo, como patrón, quien le va a decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Esta relación asimétrica de poder, desde luego, es algo que se ha ido reproduciendo y justo en Roma lo vemos, ¿no? Aun cuando a la protagonista le incluyen en la familia, hay una jerarquía dentro de la familia, ¿no? Creo que la última escena, si no recuerdo, está en la familia y le pide como algo de comer a la trabajadora del hogar y la trabajadora del hogar, ¿no? Es decir, nadie de las familias se va a parar de su situación cómoda, sino la trabajadora del hogar está para eso. Yo soy quien te va a dar las órdenes, ¿no? Entonces yo creo que justamente una de las estructuras que no ha cambiado o ha ido cambiando muy lentamente es la cuestión del el paternalismo visto de esa manera. Si lo pensamos en otro sentido, en el siglo XIX, cuando se dan las reformas liberales y se inventa, digamos, el sistema democrático de elección popular, uno de los actores sociales históricos que no se les da el voto son a los sirvientes domésticos. Las mujeres, no sabemos que la mujer eh, conquista el derecho al voto hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero anteriormente, a partir de 1812 y todo el siglo XIX, hay un veto contra los trabajadores masculinos, justamente por esta em, idea de que el trabajador masculino que desempeña un trabajo en el servicio doméstico no tiene voluntad propia. Es decir, no puede ir a las urnas y tener un poder para discernir quién si quién de los postulantes va a gobernar o va a ocupar un cargo público. No puede, porque como depende de esta relación jerárquica de su amo, no puede. Es decir, desde un punto de vista político, incluso se le ha negado en algún momento, o al menos así yo lo veo, el proceso de politización de estos trabajadores. Es por eso que durante el siglo XIX tenemos muy pocos movimientos sociales vinculados a los trabajadores de servicios en general, ¿no? Justamente por este freno que se les puso, porque no tienen los derechos políticos. En cambio, el siglo XIX es el siglo de los grandes movimientos obreros y trabajadores en el siglo XIX, que aún así muchos trabajadores, por autores como Georges Roudet, sabemos que muchos sirvientes participaron en los movimientos, las manifestaciones populares del siglo XIX en Francia, por lo menos. Falta contar un poco justamente esta historia política para el caso de América Latina y el caso mexicano. Hay continuidades y rupturas dentro de este gran proceso. Ya. Un poco de tus influencias decías como trabajo del feminismo de los setentas, también como críticas a Marx, ¿no? O desde posturas feministas. ¿Es principalmente de dónde abrevaste para como ir pensando este proyecto? Bueno, es uno de varios que has desarrollado. ¿Hay alguna otra como línea de pensamiento que haya influido en tu manera de pensar el tema y cómo lo estudiaste? En realidad yo llegué muy tarde a la lectura del feminismo, o sea, empecé a investigar el tema justo más bien por cuestiones de la historia inglesa social, justo ver aquellos trabajadores que no habían sido estudiados en el siglo XIX y parte del XX. Y a partir de ahí, un poco a partir justamente de la teoría social, la teoría sobre la sociología del trabajo, llegué, digamos, tardíamente a la cuestión de las lecturas feministas o de género. Y me abrió un abanico, justo es una línea que sigo cultivando porque yo mismo sigo aprendiendo muchísimas cosas de estas lecturas.
y reconfigurando el foco de atención de cómo abordar, ¿no? Porque también hablar de servicio doméstico y trabajo de cuidados es algo muy plural a su interior, ¿no? Hay una división sexual del trabajo, desde luego, en el siglo XIX. ¿A qué me refiero con eso? Es que había marcado los oficios que eran para las mujeres y para los hombres. Piensa en el caso, por ejemplo, de un cochero. No hay mujeres cocheras conduciendo un carruaje durante todo el siglo XIX, ¿no? Después ya viene el automóvil y la historia será distinta, pero no hay. En cambio, no hay hombres que se dediquen a la lavandería, es decir, no hay lavanderos. Hay mujeres dedicadas a la lavandería y hay una división sexual del trabajo en ese sentido, ¿no? Carga con connotaciones culturales, tradiciones y demás. Quizá también tiene que ver con la cuestión también de los estereotipos, ¿no? Que la mujer no puede desempeñar algunos trabajos que son eh, difíciles en la casa o fuera de la casa. Y sobre todo también hablar que en el siglo XIX aún no está feminizado el sector de los servicios domésticos y de cuidados. Hombres y mujeres participan del sector, aunque de manera distinta. Será hasta finales del siglo XIX y del siglo XX sobre todo, cuando el sector de cuidados, el trabajo remunerado de cuidados y del servicio doméstico remunerado se feminice, por decirlo en un sentido. Cuando se abren justamente nuevas oportunidades en la industria, en la administración pública, funciones burocráticas, los hombres migran hacia esos sectores y se queda un campo de acción para las mujeres. Por eso decía justamente que la tecnología no liberó eh, a las mujeres incluso del trabajo, ¿no? Porque podemos hacer una distinción entre trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. Mm. Justamente en las escrituras feministas de los años 70, 60, 70 hablan de este rol, ¿no? Que las mujeres pudieron salir a trabajar quizá a una fábrica, a una oficina, y aún así tenían que llegar a su casa y hacer un trabajo de cuidados y doméstico no remunerado. Es decir, aun cuando conquistaron la fábrica y la oficina, no fueron, por decirlo de algún modo, liberadas del trabajo doméstico no remunerado. Tiene que ser una doble jornada, la jornada remunerada y la no remunerada, ¿no? Hoy hay movimientos justamente que intentan crear el balance en que tanto hombres como mujeres asumamos ese tipo de cuidados. Pero esto va mucho más allá que la simple voluntad individual, como todos los cambios sociales. Sí, a mí me llamó mucho la atención lo de tu artículo, es justamente cómo rastrear eso, ¿no? Cuando, si ahora es complicado, relativamente complicado, quizá no tanto con encuestas, pero sí saber cuánto tiempo se invierte en los cuidados no remunerados. En el siglo XIX fue complejo, pero tú le diste como eh, pues una interpretación interesante a tus fuentes. No sé si me gustaría que habláramos un poco de eso, o sea, cómo te enfrentaste a estos documentos, ¿no? Quizás es una pregunta muy de gente dedicada a la historia, quizá no tanto como para gente que no esté en eso, pero también para ver cómo eso también puede, de alguna manera, darnos pistas de cómo podemos analizar el problema en la actualidad. Y no, creo que la pregunta es muy interesante y sobre todo muy oportuna, porque probablemente como historiadores, digamos, los actores, las actrices que estudiamos no están vivos. A diferencia de un sociólogo, de un filósofo, de un antropólogo que puede ir y hacer entrevistas, encuestas a personas que están vivas, que están desempeñando en el trabajo, nosotros no. Es el reto para todo investigador, quizá. Y en ese sentido, pues las fuentes históricas, quizá hasta digamos, mediados del siglo XX están dispersas en los archivos, ¿no? No hay, por ejemplo, un fondo que sea movilizaciones populares de sirvientes domésticos. No tenemos eso, ¿no? Como si puede haber, por ejemplo, fondos, no sé, de cultura obrera, ¿no? Muy organizados y de origen con una línea rectora, pero en el trabajo doméstico, no. Para empezar, quizá podemos hablar de los censos, ¿no? Los censos que se han hecho de población o para otros fines que no eran precisamente contra la población del siglo XVIII y XIX, sino, por ejemplo, para saber quién podía votar y quién no. Esos censos para mí fueron muy importantes. Yo no los he analizado directamente, pero sí otras historiadoras. Y digo historiadoras porque la mayoría han sido mujeres. Eh, Ahí justamente hubo un levantamiento de la población de las ciudades de México, por lo menos quizá de América Latina también,
el caso de la Ciudad de México se levantaron y podemos saber a partir de eso qué tan grande era el sector de los servicios en general, ¿no? En el siglo XIX era la segunda fuerza laboral más importante, solo después de los artesanos. Es decir, era en volumen, por lo menos, muy grande, en una población de 120.000 habitantes a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de 12.000 habitantes que desempeñaban ese trabajo, descontando justamente a aquellas personas, los niños que no hacían ningún trabajo remunerado. Cerca, digamos, como del 30-35% de la población hacía un trabajo vinculado a, al trabajo de cuidados o al trabajo doméstico remunerado y no remunerado. A partir de ahí de los censos es como un mapeo. Después de ahí tenemos un poco que utilizar el ingenio para saber cómo llegar a estas personas, ¿no? Algo que también se intentó en el siglo XIX con mayor acuciosidad fue reglamentar ese tipo de trabajo, ¿no? Reglamentarlo no para con fines de buscar mejores condiciones de trabajo, sino para controlar al trabajo, porque justamente eh, sobre los hombros de estas y estos trabajadores ha pesado esta idea de desconfianza. ¿Cómo voy a meter a una persona extraña en mi vivienda, a que limpie, a que cuide a mis bebés, a que lave la ropa si no la conozco, ¿no? Es algo que siempre va de la mano. Y justamente en el siglo XIX fue darle mayor certeza no a los trabajadores, sino a los empleadores, a los amos y patrones, de garantizar que la persona que entraba a su casa para hacer un trabajo de cuidados era de fiar, ¿no? Entonces, la reglamentación también fue algo muy importante. Fracasaron la mayor parte de esa reglamentación y de esa intención, justamente desde mi punto de vista, por la oposición de los trabajadores, porque los trabajadores no tenían nada que ganar con esas reglamentaciones. Voy a poner un ejemplo, se les pedía que se fueran a inscribir a un padrón y a partir de ese padrón iban a tener que dejar toda una hoja de vida, como un currículum, ¿no? Con sus recomendaciones de la vida, del patrones anteriores, mejor dicho, y a partir de eso se le iba a hacer como digamos, una base de información por si un sirviente robaba y buscarlo y meterlo preso, ¿no? Pero en esa, Un eh, proto Google Maps. exacto, ¿no? Exacto, sí, Sí, algo así, ¿no? Perdón por la... no, exacto, es que es lo mismo, básicamente funciona lo mismo, tener los datos para localizarte, pero no para darte mejores condiciones de trabajo, sino para castigar. Desde luego que los trabajadores no iban, decían, ¿para qué voy si eso no me garantiza? Y aquí viene justamente también otra parte digamos, de un mundo laboral, no quiero decir la palabra porque en el siglo XIX no existía, pero pues, la voy a utilizar, ¿no? No formal, ¿no? Muchas veces el servicio doméstico y de cuidado se mueve en el ámbito informal, en el sentido de que no tiene derechos, no es reconocido por la ley, sino que se va trabando en la vida cotidiana por los contactos entre las personas. No tienen vacaciones. Todo eso para mí le da formalidad al trabajo. Un trabajo informal en el siglo XIX y parte del XX e incluso yo creo que del XXI. Entonces, digamos, la reglamentación y toda esa documentación judicial ha sido importante para eso. Actualmente estoy desarrollando una investigación sobre el cobro de los impuestos en el siglo XIX. Todavía no termino, pero justamente en el siglo XIX se le vio a estos trabajadores y a otros como posibles contribuidores, ¿no? Ya digamos como a partir de un sistema de cobro de impuestos moderno, ¿no? Hoy en día también es una bronca justamente porque muchos trabajadores no quieren afiliarse de manera formal para no pagar impuestos, ¿no? Es algo que también va cambiando a lo largo del tiempo y es algo que ha ido acompañado del servicio doméstico. Recientemente ha habido iniciativas justamente para darle derechos laborales a las empleadas del hogar, a partir de conocerles, por ejemplo, el seguro social. Y eso ya las haría, digamos, sujetas también incluso para poder pagar impuestos, ¿no? Entonces, es algo que se sigue debatiendo, pero ya está enfilado para allá. Y creo que Roma, justamente, la película se posiciona en esta, en esta línea, ¿no? Y bueno, de fuentes dependerá, y eso sí quiero poner énfasis quizá, que depende del tipo de fuente que analizamos, va a ser la perspectiva que vamos a tener de él o la trabajadora del hogar, la sirvienta, el sirviente o la trabajadora de servicio. Es decir, si yo acudo a analizar fuentes de impuestos, pues lo voy a ver como el contribuidor. Quizá no tanto como el trabajador, pero sí, digamos, como el contribuidor. Si los veo en procesos judiciales, generalmente van a ser los sirvientes los procesados.
¿no? Porque muy difícilmente en un sistema de impartición de justicia inequitativo en el siglo XIX, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, muchas veces se daban estos trances entre patrón y sirviente. A veces incluso uno de los dos terminaba muerto. Se procesaba generalmente, en los casos en el que el amo terminaba muerto, asesinado, se procesaba de manera muy dura al sirviente doméstico. En cambio, cuando el trabajador terminaba muerto, era muy em, indulgente el sistema de impartición de justicia. No, es que el amo lo hizo en defensa propia, lo hizo eh, porque era un sirviente desobediente. No, y entonces salía libre, no se le procesaba. Entonces ahí si vemos este tipo de fuentes, pues están permeadas por un delito, van a generar otro tipo de este, de perspectiva, ¿no? Y bueno, uno último quizá que además a lo mejor no he tocado también el trabajo doméstico y de servicios, mejor dicho, de cuidados, frente a las enfermedades, ¿no? En el siglo XIX hubo muchas epidemias y quienes se hacían cargo de cuidar e incluso embalsamar a estos fallecidos por las epidemias, pues eran los trabajadores domésticos, sobre todo. Lo vimos incluso con la Con pandemia la del pandemia, COVID, ¿no? sí. Muchas veces el servicio de cuidados terminó en las viviendas. Y esto sobre todo es un problema actual porque yo creo que en México y en América Latina tenemos un sistema institucional muy débil de cuidado. El trabajo de cuidados tanto para niños como para ancianos, como para personas con discapacidad o con alguna otra enfermedad degenerativa, quizá que les impide la movilidad, ¿no? Por ejemplo. En México tenemos un sistema muy débil y ese sistema, mejor dicho, este trabajo de cuidado sigue recayendo en las familias, pero no en las familias en general, en las mujeres de esas familias. Sigue estando justamente esa designación histórica, cultural sobre las mujeres, ¿no? No digo que no haya hombres, pero la tendencia todavía actual, a partir de investigaciones, sabemos que es eso. Entonces, dependerá del tipo de fuente, ¿no? Porque además, y con eso ahora sí quiero cerrar esta parte, el trabajador doméstico a lo largo de la historia ha sido una persona que no ha tenido la manera de registrar su propia historia, ¿no? Lo han hecho otros por ellos o por ella, ¿no? Es decir, también mucho, la mayoría era analfabeta, no estaba alfabetizado, entonces no podía dejar ningún registro. El siglo XX pasa algo muy similar y muy pocas veces justamente el trabajador ha tenido en sus manos la generación de medios para dejar memoria y constancia de su propia experiencia. Quizá hoy en día es más abierto. Mencionaba antes que existe un sindicato de trabajadoras del hogar y su dirigente, Marcelina Bautista, justamente es una historia súper interesante porque es una mujer que se dedicó mucho tiempo al trabajo doméstico, al trabajo del hogar y en algún momento tuvo la oportunidad de estudiar y de cultivarse en las letras y de ir dejando registro de su propia experiencia. Y ella ha ido jalando a otras mujeres hacia ese sentido. Entonces, los registros que hoy en día son actuales, pero que en un momento serán históricos en algunos siglos o décadas, de lo que ellas están generando es algo inédito prácticamente en la historia, por lo menos en América Latina y México, del trabajo de cuidados y de, del servicio doméstico, remunerado y no remunerado. Sí, me haces pensar cómo también este debate de los cuidados incluso se llegó a los debates presidenciales, ¿no? Que también llegaban a hablar de eso y cada uno, sin llegar mucho a detalle, ¿no? Tampoco se especificó cómo, pero sí llegó a hablarse de este sistema de cuidados. Y lo otro es como dentro de cuidados, también lo que se ha hablado últimamente, bueno, cuando menos yo empecé a detectar más en, pues, en los últimos años de estos cuidados como emocionales, ¿no? O sea, más allá del trabajo o de la parte, pues, corporal, también estos cuidados pues emocionales que también recaen principalmente en mujeres, ¿no? Y pensaba como en lo que decías de cómo siguen recayendo en mujeres, que mi sesgo es, no tengo los datos y bueno, si no más adelante podremos poner algo de eso, ya como en nota, que hay más mujeres entrando a enfermería, más mujeres entrando a psicología o a desarrollarse en estos ámbitos que hombres, ¿no? Entonces, es más del siglo XXI estas reflexiones, pero pues, no sé, me dejaba pensando eso. ¿Tú has rastreado algo de cuidados emocionales como en el siglo XIX? La pregunta es súper interesante justamente porque es parte, pues, de un proceso histórico mucho más amplio, ¿no? Pero tienes toda la razón, creo, ¿no? Justamente
aún con los cambios en el mundo del trabajo, en las estructuras sociales y económicas que sucedieron en el siglo XIX y XX, sigue estando esta situación anclada en la idea de que las mujeres están naturalmente destinadas para, o hechas incluso, para los cuidados. Y es algo que ha rebatido la teoría justamente feminista. No existe, no tenemos un gen que diga es hombre, mujer y está destinado o es mejor para ejercer los trabajos de cuidados. Yo creo que sigue pesando en nuestras sociedades justamente esta idea, la preconcepción de qué es la mujer. Y bajo esta lógica también, desde las primeras, digamos, profesionalizaciones de carreras, ¿no? Como enfermería, como bien dijiste, e incluso las profesoras de kinder, ¿no? O profesoras de los primeros grados, porque aunque no se diga mucho, una profesora de primeras letras, de primaria y de kinder, hace un trabajo de cuidados invisible que está ahí, no solamente instruye, es un cuidado que si el niño necesita ir al baño, que si se le derramó Llora. llora, que si le duele la panza, todo ese asunto, justamente se piensa que la mujer, en ese instinto maternal que ya se ha puesto a debate que no existe, pero es algo que todavía sigue permeando mucho las estructuras sociales a nivel histórico. Y respecto a la cuestión de los cuidados mentales o de la situación mental, es muy difícil rastrearlo Sí. en las fuentes históricas, ¿no? Pero ahora tengo en mente quizá el asunto o el oficio de las nodrizas, o también llamadas chichiguas, ¿no? Las amas de leche que han existido, por lo menos en el contexto europeo y americano, desde la Edad Media en Europa y a partir del siglo XVI en el contexto americano. Es decir, estas mujeres que alquilan sus pechos para cuidar a niños. A niños por diferentes razones, porque la mamá falleció, porque la mamá tiene una enfermedad y no puede lactar a su hijo, o para contratarse en estos sistemas asistenciales de caridad que eran las casas de niños expósitos, es decir, niños de algún modo abandonados y que la Iglesia Católica se hacía cargo de ellos, recién nacidos que necesitaban alimentarse. Un tema justamente a debate sobre quién podía ser una buena nodriza o no, tenía que ver con este rollo sobre ¿no? Si una mujer que está centrada, no lo dicen así, pero lo diré en estos términos, una mujer que está centrada, que tiene buena moralidad, ¿no? Que tiene una familia estable, por decirlo de algún modo, todo eso se valoraba para contratar, digamos, a una nodriza, que quizás está muy relacionado, quizá de manera muy superficial, pero sí con la cuestión del estado emocional, porque además se procuraba que fueran nodrizas justamente con buena moralidad, como se decía en ese momento, porque eran como transmisoras de enseñanzas a los niños, ¿no? Es decir, si tienes una nodriza de buena moralidad, va a criar un niño con buena moralidad, porque además no únicamente lactaban, Mm. prácticamente hacían un trabajo de cuidados, aunque se les pagara nada más por lactar, detrás estaba un gran trabajo de cuidado. Pero falta investigar mucho sobre eso. Yo creo que la pregunta sigue estando en el aire. La cuestión es bajo qué metodología, bajo qué herramientas podemos aproximarnos. Quizás el siglo XIX quizás es más difícil, quizás siglo XX, a partir de que ya tenemos una institucionalización del trabajo de psiquiatría, ¿no? Primero con la Castañeda, después otras instituciones para ver más o menos, rastrear justamente este asunto, ahora que lo dices, lo pienso, ¿no? De rastrear cuestiones de salud mental a través de las instituciones y el trabajo de cuidado, ¿no? Pero es algo que sigue estando ahí en el Sí. aire, pero es fundamental, ¿no? Hoy lo vemos, hoy en día también totalmente, ¿no? Lo que existe hoy en día quizás ha sido sacar del espacio doméstico muchas funciones que hoy que estaban antes a nivel doméstico. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, pues el trabajo de enfermería, ¿no? O incluso la partería, ¿no? O ya alguien que va a dar a luz o que va a tener un bebé en un hospital. Cuando antes era un trabajo estrictamente doméstico, ha salido a una institución, ¿no? El trabajo quizá asistencial también de personas de la tercera edad, ¿no? Que aunque, como dije antes, hay pocos, existen. Ya no es la familia quien se hace cargo del cuidado de esa persona en la tercera edad, sino que ahora son instituciones. O las guarderías mismas, ¿no? Las guarderías mismas, que es este asunto de que la mujer pueda ser productiva bajo la lógica de Marx, Mm.
abandonando un poco el trabajo de reproducción. Es decir, entra un mercado de trabajo productivo, pero deja a un lado el de reproducción y lo vas a destinar a otro individuo, que generalmente son mujeres, ¿no? Entonces, pero es un asunto fundamental el trabajo de salud mental. Yo creo que sí. No se ha hablado mucho de ello. Incluso ahora que lo pienso en la teoría feminista o los últimos libros que he leído sobre trabajo y cuidados, se habla muy poco Ujú, de eso. ujú. Pero creo que da en el clavo con una ruta de investigación súper interesante. Sí, hay como, pues, ahorita estaba pensando en esta investigadora de históricas, Rosselló, Ujú, Estela Rosselló, ujú. que van por ahí. O sea, no he leído algo todavía publicado, pero que se había como reflexionado sobre las emociones y el papel de los cuidados, ¿no? Y sí, lo difícil que es, me pongo a pensar como en el siglo XIX, qué difícil, es todo un reto. O sea, cuando leo trabajos como el tuyo, ¿no? Así digo, wow, o sea, sí se requiere como un verdadero, pues, compromiso para encontrar estas, pues, de alguna manera voces que no están, o sea, que el objetivo principal del documento no es dejar registrar la voz, ¿no? Sino que a partir de un documento se pueden ver ciertos como matices. Y obviamente, mientras más nos acerquemos al siglo XX, siglo XXI, pues tenemos otros elementos, ¿no? O quizás sabemos más en dónde buscar, también puede ser algo. Aunque también, no sé, quizá registramos menos, o sea, bueno, archivamos menos, ¿no? Para el siglo XXI. Pero bueno, estoy pensando como especulando. Sí me dejaste como pensando mucho en la dificultad justamente de historiar un tema así, pero la pertinencia para hacerlo. Eh, Quizás no hemos, justamente lo que se habla mucho, no hemos hecho las preguntas pertinentes a las fuentes, porque las fuentes están ahí y son, digamos, no hablan las fuentes. Tenemos que hacerlas hablar en sentido figurado a partir de preguntas. Y quizá justamente hablaba del abordaje teórico-metodológico porque es fundamental para hacer este tipo de preguntas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los archivos de la Inquisición que han servido para un montón de cosas, no nada más para revisar, digamos, la institución como tal, ¿no? La persecución de idolatría y otros asuntos religiosos, sino que se han sacado hacia otros temas a partir de preguntas pertinentes, de reconocer límites en esas mismas fuentes y hacerlas visibles, ¿no? Yo creo que está ahí en el aire. En el siglo XX lo que tenemos la ventaja es que además de las fuentes escritas ya existen otro tipo de registros, ¿no? El fotográfico, el fílmico, las entrevistas, todo eso es ahora la gente que hace podcast, ¿no? ujú. Ahora la cuestión es cómo se va a conservar Sistematizar. todo eso, ¿no? Sí, concepto, sí. Sistematizar, pero están ahí muy Sí. presentes. Justamente hablaba de Marcela Bautista, la que está, porque ella ha generado ya mucho material que está en las redes y que uno puede acceder, ¿no? Todo eso, ojalá se conserve en algún momento, que haya iniciativas, pero tenemos que hacer las preguntas, ¿no? A las fuentes. Yo digo que sí se puede, ¿no? Porque cuando leo libros de la Edad Media, de antiguo, digo, wow, ¿cómo es que sacan estos temas? Todavía con corpus documentales mucho más limitados y aún así se hacen grandes libros, ¿no? Del siglo Sí. XIII, del siglo VIII, ¿no? Y la cuestión creo que aquí viene justamente el ingenio y la visión de los investigadores en general. Las Sí, estoy pensando que también, quizá, bueno, desde la literatura también haya, ¿no? Estoy pensando en el Perriquillo Sarmiento, ¿no? Así como de este tipo de textos que, pues digo, es literatura, pero que están de alguna manera reflejando una cierta idea de cuidado, una cierta idea de, pues, no sé, de dinámicas sociales dentro de lo doméstico, ¿no? O sea, como que, y no es que sean la fuente principal, pero sí como poner eso en diálogo con el trabajo de archivo, ¿no? O sea, como que eso es lo que nos va dando riqueza y matices para ir pensando en posibilidades, ¿no? Y creo que le das el clavo con esto de hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Eh, Sí, justo Fernández de Lizardi, el autor del ujú, Periquillo, pues no tenía en la vista escribir sobre el trabajo de cuidado, lo hizo. El personaje es justamente alguien que inicia como sirviente, ¿no? Desde ujú, abajo, haciendo los trabajos más sucios, más que nadie quiere hacer. Entonces, pero justamente a través de preguntarnos desde el siglo XXI el trabajo de cuidados, podemos darle una nueva lectura a la literatura, ¿no? ujú, Probablemente Roma, regresando a la película, será vista dentro de 200 años justamente como un
testimonio histórico del siglo XXI principios, ¿no? Que la película hable del siglo XX, digamos, la manera como en el siglo XXI se estaba viendo al trabajo doméstico en el siglo XX, ¿no? Ujú. Como esta caja de Pandora que vas abriendo muchas cosas. Sí. Y es un registro ya histórico en sí la película, ¿no? Quizá, justamente el otro día le preguntaba a unos amigos, bueno, intentando hacer también, escribir algo sobre las lavanderas, ¿no? ¿Qué películas representan a mujeres lavando a mano? Ujú. Porque es un trabajo que en algunas partes del mundo ya no se lava a mano, ¿no? En Europa, en parte de Estados Unidos, ya en México y en América Latina todavía tenemos cierta costumbre de lavar a mano, ¿no? Y por ahí rastreé todavía algunas películas, ¿no? Que siguen hablando. Hace muy poco se hizo una película de Almodóvar, Dolor y Gloria, que inicia justamente con una imagen de mujeres lavando en un río, ¿no? Que hoy en España pues se lava ya muy poco, prácticamente nada en un río, pero Almodóvar con su visión supo justamente documentar esa parte tan importante y porque además son mujeres todas. Entonces, quizá falta afinar el ojo para, incluso en, digamos, en registros fílmicos, ver cómo se ha representado el trabajo de cuidados, ¿no? Yo lo pensé muy poco al vuelo, pero falta alguien justamente que vea cómo se representa. Además, qué enfoque tiene el cine, si es documental, si es de imaginación, si es un drama, Sí, de ficción. Entonces, sí. está ahí, ¿no? Es un tema además muy vigente porque pues, yo creo que nunca va a desaparecer el trabajo de cuidados. En la medida en que somos seres humanos, va a seguir existiendo el trabajo de cuidados y que una máquina no va a poder sustituir al 100% ese trabajo de cuidados justamente por la salud mental, Mm. ¿no? Sí, sí, me haces pensar un poco antes de comenzar ya la grabación, hablábamos del sistema de pensiones y qué va a pasar después, ¿no? De que no tenemos. Y justamente eso, en una población que entiendo que se está haciendo cada vez mayor, o sea, eso, el cuidado de adultos mayores va a ser, bueno, pues ya es un asunto que está causando como pues repercusiones, tanto para oferta laboral de gente que se dedica a ello de manera remunerada o familias que se tienen que hacer cargo de los adultos mayores que ya pierden un poco de autonomía, movilidad, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema pues, que atraviesa toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, incluso estaba pensando que hay trabajos de la arqueología que han encontrado cómo, pues, alguien con una fractura, al parecer, vivió más allá de su fractura muchos años y la manera que se explica es que alguien cuidó de esa persona. O sea, que si hubiera sido dejado a sus propias, como, a su propia, como cuidado, hubiera fallecido porque tenía, pues, alguna movilidad limitada o algo así. Entonces, sí es algo que atraviesa, ¿no? Entonces, encontrar estas preguntas, de hacerle a los documentos, a las fuentes, sí es algo como bien, bien relevante porque también nos está diciendo algo de dónde estamos ahorita en la actualidad. Es que además justamente tocaste este punto histórico de muchos siglos detrás. Yo creo que el ser humano es de los pocos animales que necesita un trabajo de cuidados permanente durante toda su vida. Quizá cuando somos en esta edad llamada adulto, pues un poco menos, ¿no? Pero al inicio y al final no podemos sobrevivir sin nadie que nos cuide los 2 primeros años, tres. Bueno, es más años, porque ni siquiera un niño de 3 años no sabe cómo ganarse el alimento, cómo producirlo. Necesitamos de una dependencia, estamos basados en una dependencia y la necesidad de alguien más. Y ahora lo pensamos, o lo que lo mencionas, ¿no? El final de la vida, ¿no? Que es algo además, va cambiando y cada vez vivimos más. Esta idea de ir viviendo más, de ir mejorando la calidad de vida, pero ¿qué se entiende por calidad de vida? ¿Quién sí? ¿Quién no? Hay una diferenciación además ahí de clase que es fundamental, me parece entender, porque el trabajo de cuidados también está permeado por la clase. No todos recibimos el mismo tipo de cuidado o no lo recibimos con base en nuestra propia historia de vida económica y social. ¿No? Probablemente sí habrá gente que pueda pagarle a un buen asilo, un sistema asistencial de cuidados sin ningún problema, pero la mayoría quizá en América Latina y en México no podrá pagar ese sistema. Por eso es que el gobierno o el Estado tiene, mejor dicho, una intervención en este tipo de asuntos que son fundamentales, ¿no? Porque además, como bien mencionabas, México todavía no empieza un proceso de envejecimiento, pero lo va a empezar en algunas décadas. ¿Y qué va a pasar de nosotros? Y me incluyo yo, ¿no? O sea, porque finalmente
Si vamos a llegar o no, pues no lo sabemos. Pero si sí llegamos, Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Sobre todo también porque las familias van cambiando. Antes eran familias muy grandes. En México, en otras partes de América Latina, es la familia extendida, no es la nuclear. Padre, hijo, nada más. No, sino que el tío, la tía y alguien de toda esa familia se hacía cargo del trabajo de cuidado. Ahora las familias tienden a ser más nucleares. Papá, mamá o uno de los dos e hijos. Y eso mm, puede ser nada más un hijo, sí, ¿no? Entonces, cuando envejezcamos, pues justamente vamos a tener una red mucho más débil para hacernos cargo. Tendremos que inventar nuevos sistemas y si el Estado no lo hace, lo va a tener que hacer la sociedad por simple necesidad, ¿no? Porque si no hay sistema de pensiones, si no hay un sistema asistencial institucionalizado que brinde, pues va a tener lo que inventar la sociedad, ¿no? A lo mejor las redes entre amigos, entre vecinos, entre personas que forman parte de determinada comunidad, sean los que tengan que ir inventando, que ya existen de hecho. sí, viviendas, algo así, ¿no? Es como te mudas con amistades de la edad y El roomie hoy en día, que a lo mejor va a ser un roomie, pero ya de la tercera edad, para sí, compartirnos las medicinas, acompáñame ahí, ya no es para pagar la renta, entonces tendremos que ir inventando, pero siempre vamos a necesitar un trabajo de cuidado. Ahí de manera permanente, ¿no? Como decía antes. Entonces, sigue siendo, creo, un problema actual que inició, como bien decía, de los huesos estos que se encuentran los arqueólogos, desde un inicio de lo que, cuando el ser humano fue ser humano, ujú, en el momento que haya ocurrido eso, sí, sí, desde que creó cultura, si lo queremos ver así, sí, hasta el futuro, ¿no? ujú, Porque las máquinas no van a sustituir el trabajo de cuidado. Pueden modificarlo, pueden cambiarlo o aligerarlo en algunos aspectos, pero en otros. ujú. No. Sí, más como esto que decíamos, ¿no? O sea, hablaba de la adultez, ¿no? Y como, pues sí, hay para algunas personas cierta autonomía, tanto, pues quizá un poco económica, de movilidad, ¿no? Para otras nunca va a haber tal, ¿no? Por discapacidad o de accidente, bueno, discapacidad, ya sea como nacida o generada durante la vida. eh, pero pues es, o sea, como adultos, este acompañamiento psicológico incluso, ¿no? Que es otra manera de cuidados, ¿no? Es generalmente sí más aceptado como remunerado, ¿no? El de alguien bueno, psicólogas, psicoterapeutas, psiquiatras, ¿no? Pero pues también estas otras redes también de cuidado, ¿no? De amistades, ¿no? Que se requieren en la vida es otro, pues eh, que también requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, ¿no? Y que sí vamos a ir requiriendo. Y que creo que también este interés, por lo menos en la historia, hacia las disciplinas sí, ¿no? O sea, se está viendo, ¿no? O sea, cómo también a partir de documentos, bueno, más del siglo XX, lo que yo conozco, pues es ver esa, ¿no? La pertinencia de esos acompañamientos sociales dentro de esto. Pero bueno, era como una idea por ahí. No, pero está súper interesante porque justo digamos, los cuidados mentales no están monopolizados por los profesionales, ¿no? Mm, Si bien pueden hacer mucho trabajo en cuestión de, digamos, crear instituciones, de analizar el fenómeno, todos en algún momento de nuestra vida damos cuidado emocional a alguien más, mm, ¿no? Cuando alguien fallece, o incluso cuando alguien nace, es un cuidado también mm, emocional, digamos, acompañar a la persona que tuvo el bebé, a la mujer. Es un mm, cuidado emocional eso, ¿no? O alguien que se divorció mm, incluso y que empieza una nueva vida doméstica, por decirlo de algún modo, es decir, va a formar una nueva familia sola a lo mejor, pero es una nueva familia, ¿no? Y aquí yo creo que a veces somos sujetos de recibir el trabajo de cuidados, pero también podemos ser agentes para dar ese trabajo mm, de cuidados. Yo creo que mm, oscilamos en las dos esferas, ¿no? En sí, algún momento nos toca uno y en algún otro. mm, Sí, también, o sea, también la responsabilidad, digamos, individual de generar ese tipo de, de acompañamiento de cuidados mentales hacia otras personas, ¿no? Y todos somos vulnerables en algún momento de vivir eso, ¿no? Es decir, eso tendría que estar todo el tiempo en nuestra mente, que podemos ser vulnerables mm, y que podemos dar un trabajo de cuidados a otra persona y ser sujetos de mm, cuidado de recibir los cuidados de alguien más. Que además hay un proceso además súper interesante, ¿no? Cuando alguien cuida de otra persona, se da un proceso ahí psicológico, mental, que no es material. Es decir, yo te mm, puedo preparar la comida y vas a ver ahí la sopa. mm.
hay una materia, pero el trabajo mental no se ve. Mm, ¿Cómo lo vamos midiendo? Yo creo que los seres humanos somos muy inteligentes todos, incluso sin haber cursado una carrera universitaria. Todos sabemos lo que es sentirse bien porque alguien nos cuide. mm, No, cada quien sentirá de manera distinta, es cierto, pero digamos, ese núcleo, todos lo sentimos. Lo mm, traemos como ya en nuestra humanidad, por decirlo de algún modo, ¿no? sí. Sí, justo por eso me parece bien relevante platicar contigo, ¿no? Quizá ya para ir concluyendo, si hay algo que sientes que te haya quedado como que no hayas recuperado bien las preguntas que tú quieras recuperar, si no se te ocurre algo, pues si no dejar como una manera en que te contactes, la gente que, pues, bueno, como historiador del siglo XIX, que ha trabajado temas bien interesantes, algún lugar por donde contactarte. O si hay algo más que agregar, pues. Sí, no, pues qué bueno que estamos hablando de esto en el siglo XXI, que son temas que nos importan, ¿no? Mm, Y que hay que seguir hablando de ello, ¿no? Que no nos dé pena, que no nos dé hablar de que, oye, llegué tarde porque tuve que dejar a mis hijos a la escuela. No, ver eso como de una manera muy natural, ¿no? Porque llegamos a nuestros trabajos, pero hay detrás de nosotros toda una domesticidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Tenemos un mundo doméstico que a veces nos jala y que nos impide ser, digamos, funcionales en otras áreas, ¿no? Y hablarlo sin pena y reconocerlo. Creo que el punto importante es hablarlo y ir intercambiando ideas sobre eso, ¿no? Se seguirá hablando de eso, espero, estoy abierto a leer mucho más. Necesito leer todavía mucho más sobre eso y seguir hablando y escuchando a otras Ratitos con personas. vida. Sí, sí, también. Exacto, ¿no? Entonces, y ahí está, es un tema histórico que, como tú dices, desde el hueso, desde Lucy, ¿no? Sí, Cuando, cómo van cambiando. Justamente yo hablaba de que todos tenemos como esta noción de humanidad, de saber, eh, de sentirnos cuidados, pero eso también va cambiando históricamente, sí. que el sentirse cuidados va cambiando a lo largo de y también la manera como vamos cuidando no es la misma del siglo XIV, XVI, XIX, XX, XXI, es algo que sigue ahí, Por países, por por clase, ahí. por género, como dices, ¿no? O sea, es que Muchas categorías que están sí, ahí, que parecía algo, antes era como historia de la vida cotidiana, es que sí, si nos metemos al los sectores, historia de la vida cotidiana, ahí como algo muy perdido. No, esto tendría que ser ya historia también política, sí, historia social e historia económica, porque también no soy economista, pero he leído a otros que dicen justamente que esto tiene un valor económico, sí, invisibilizado, pero está ahí el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado. sí, justo. Entonces abarca todas las esferas. Muy Sí, bueno. sí, Y pues bueno, mi correo, si quieres te dejo mi correo, es sí. electrónico, es con mi nombre, F. Javier Beltrán, abarca, Ujú, gmail.com. punto com. Y tengo Twitter, no soy muy activo, pero de vez en cuando entro Sí, y publico algunas comentas cosas, sobre tu que investigación, es sobre. @isja Beltrán. Entonces, Bueno, con ahí me encuentran, entonces cualquier. pues gracias por compartir pues, el resultado de tus investigaciones, de toda tu formación, ¿no? Tus reflexiones que sí, como procesos históricos están, pues, muy ubicados en el siglo XIX, pero que justamente, pues, estas conversaciones nos hacen ver la relevancia y continuidad de rupturas, pero pues la relevancia hasta el siglo XXI, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, pues te agradezco a ti la invitación, un gusto volvernos a encontrar y sobre todo quien nos está escuchando, pues que genere dudas, Sí, preguntas preguntas. y un actuar también en la vida cotidiana, Sí, eso. ¿no? Creo que preguntas y actuar. Me Es quedaría con eso. Creo que pan de la mano. ahí nos vamos. Gracias, Axel. Gracias. Es un verdadero placer que nos acompañe nuevamente en esta segunda temporada. Les agradeceremos mucho si dejan sus comentarios y preguntas aquí en YouTube. También nos pueden contactar a nuestro correo mundo.mundanal@gmail.com o en nuestras redes mundo-mundanal. Esto es en Instagram, TikTok y Twitter. El tema musical se llama Exploradores de Lu Yang Kwon. La dirección artística de Augusto Elías. Edición e idea original es mía. Mi nombre es Axel Elías. Muchas gracias y hasta la próxima.